Amén. Muy bien, abran sus Biblias. Vamos a ir a el libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 1. Gracias por estar en esta mañana acá en la casa del Señor. Su palabra dice que es mejor un día en la casa del Señor que estar lejos de ella. Vamos a ir a Ruth capítulo 1. Usted pasa los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, y luego viene Josué, y después de Josué Jueces, y luego le continúa el libro de Ruth. Cuando le encuentre por reverencia la palabra del Señor, ya va a pasar sentado 1 hora, tranquilo, o menos, media hora. Pero por reverencia a la palabra del Señor, póngase de pie una vez más. Vamos a ir a Ruth capítulo 1, verso 19. Ruth capítulo 1, verso 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían entre las que estaban en aquel lugar al ver a Noemí: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió a estas personas: no me llaméis Noemí, sino llamadme, ¿cómo dice ahí? Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Oh, preste atención a eso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha puesto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Y volvió de los campos de Moab. Y llegaron ¿a dónde? Al comienzo de la siega de la cebada. Señor, en esta hora háblanos. No hemos venido para estar entretenidos, no hemos venido a pasar el tiempo. Hemos venido porque hay una palabra, Señor, necesaria para nuestras vidas, que pueda hacer, Señor, que estemos pasando tormentas, puede hacer que estemos pasando, Señor, crisis de cualquier índole, Señor. Pero hoy, en esta hora de la mañana, háblanos, porque hay una palabra que nos va a refrescar. Hay una palabra, Señor, que está acá en esta hora que necesitamos para poder seguir adelante en nuestra vida cotidiana. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Háblanos, háblanos, que necesitamos escucharle a usted. En Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Yo he titulado a esta reflexión: esta hambruna terminará. Esta hambruna terminará. Esta hambruna terminará. Cuando uno comienza a estudiar el texto que acabamos de leer, el texto está sumergido en un contexto de transición. Cuando hablamos de transición, es decir que en este caso Noemí está a punto de regresar a Belén. Noemí está viviendo como una inmigrante en tierra lejana. Está viviendo como una inmigrante en un país en el cual ella desconoce. Pero ahora está a punto de regresar a Belén. Ahora, en el texto, cuando uno comienza a estudiar esa transición de esta mujer de regreso a Belén, uno comienza a observar dentro del texto
que esta mujer dice que regresa a casa y regresa a casa con las manos vacías. Regresa a casa con las manos vacías. Regresa a casa en una condición que no fue la misma con la cual ella salió cuando ella salió de Belén. Cuando uno emigra a otro país, normalmente uno al emigrar a otro país se topa con una cultura totalmente diferente a la que uno pertenece. Por ejemplo, cuando un salvadoreño emigra a los Estados Unidos o emigra a Japón o emigra, hay hermanos que han emigrado a Alemania, hermanos que han emigrado a Europa, y cuando nosotros tenemos el privilegio de hablar con ellos, normalmente muchos de nuestros hermanos que emigran a otro país nos comienzan a contar que la cultura al país al cual ellos han emigrado es totalmente diferente a la cultura a la cual ellos han dejado atrás. En este contexto, nosotros los salvadoreños estamos acostumbrados a comer. ¿Qué tipo de comida comemos? Pupusas, sopa de frijoles. Usted se acostumbra, usted tiene una cultura. Pero cuando usted emigra a un país cuya cultura es muy diferente a la cultura en la cual usted habita, entonces las personas comienzan a sentir esa diferenciación entre la cultura europea o la cultura norteamericana a lo que es la cultura salvadoreña. En ese contexto, Noemí emigra a un país cuyo país es Moab. Ese es el país donde esta mujer llamada Noemí, junto a su esposo Elimelech y sus dos hijos Maglón y Quelión, han emigrado a este país de Moab. El problema es que el país de Moab es como cuando usted emigra a los Estados Unidos y usted emigra a una ciudad donde casi no hay latinos y usted quiere congregarse, pero se da cuenta que ahí donde usted está, en ese estado, casi no hay iglesias latinas. O de repente hermanos que se mueven para Europa y me dicen: pastor, aquí en Europa, por lo menos donde vivimos, no hay iglesias cristianas donde poderse congregar. ¿Y qué implica eso, pastor? Que poco a poco, al emigrar a otro país, uno comienza a adaptarse a la cultura de ese otro país. Comienza a adaptarse al estilo de vida de ese país. Entonces, lo que quiero decirles es que en este caso, esta mujer llamada Noemí tenía por cultura, como religión, lo que es el judaísmo. Tenía por cultura y por religión a Yahvé como su Dios. Tenía por cultura estar en un ámbito cristiano, vamos a llamarlo así. Pero al emigrar a Moab, esta mujer comienza poco a poco a adaptarse a la cultura de los moabitas, quienes eran paganos, quienes tenían otros dioses, quienes tenían otros ritos. Entonces esta mujer, junto con su esposo, tomaron una decisión. Y si usted va al capítulo 1, vaya al capítulo 1 de Ruth. Tomaron una decisión porque estaba pasando una crisis. ¿Qué estaban pasando ellos? Una crisis. El problema es que cada vez que usted y yo nos afrontamos a las crisis, cada vez que usted y yo nos afrontamos a una situación donde tenemos que tomar decisiones, muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos de una forma impulsiva, sin medir las consecuencias de las decisiones que tomamos.
Algunas de ustedes tomaron la decisión de quedar embarazadas sin antes haberse casado. Algunos tomaron la decisión de comenzar a drogarse o a tomar alcohol de una manera social y luego de repente se convirtieron en alcohólicos. Una decisión sin medir las consecuencias. Entonces Noemí en esta historia está en una transición. Ella había salido de Belén y había salido con las manos llenas, pero habían salido de Belén porque estaban afrontando una crisis. Hágame un favor y pregúntele a su vecino, dígale, ¿qué clase de problemas tiene usted en esta mañana? ¿Qué clase de problemas tiene usted en esta hora de la mañana? Puede ser que usted esté pasando una crisis y usted piensa que la solución es emigrar, es huir, que lo mejor está en salir del país al cual usted pertenece, salir hacia un país desconocido, hacia una cultura desconocida, porque la crisis es bien difícil y hay bocas que alimentar. Y ahí en el capítulo 1, en el verso 1, capítulo 1, verso 1, mire lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban ¿quiénes? Y un varón de Belén. Mire lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y usted sabe que cuando hay roba, porque cuando usted tiene hambre, cuando usted está en una crisis y usted entra en desesperación, usted comienza a ejecutar decisiones sin medir las consecuencias. El texto dice que había llegado el hambre. Y usted sabe que cuando hay hambre, yo recuerdo a mi mamá, que cuando nosotros teníamos hambre en los momentos de calamidad, de limitaciones que vivimos en el hogar, mi mamá, ella con tal de mantenernos, a veces vendía las cosas que tenía para poder obtener algo y poder comprar alimento para el hogar. Porque cuando usted es un padre de familia, cuando usted es una madre de familia, usted está dispuesta a hacer casi cualquier cosa con tal de que a sus hijos no le falte nada. Entonces ha llegado el hambre. ¿Por qué ha llegado el hambre? Bueno, dice que era en la época de los jueces. Dios había puesto jueces sobre Israel. El problema es que los jueces que Dios había puesto en Israel, el pueblo no los quería. Y no quería a los jueces porque los jueces era un sistema teocrático. ¿Y qué significa teocrático, pastor? Es decir, que en esa época lo que Dios estaba queriendo enseñarle al pueblo es que Él quería gobernar por encima de cualquier gobierno. Por eso se le llama teocracia, donde solamente gobierna Dios. Pero el pueblo de Israel no quería que Dios gobernase sobre ellos. Por eso, cuando termina el capítulo, el último capítulo de Jueces, dice el último capítulo de Jueces, que en la época de los jueces, si usted mira en el capítulo 21 de Jueces, ahí a la par de Ruth, a la par de Ruth, ahí el mismo, a la par de Ruth, solo que atrás, Jueces. En el capítulo 21, en el verso 25, dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien
y cada uno hacía bien lo que le parecía. Entonces, como cada quien hacía lo que bien le parecía, bajo esa historia surge el relato de Noemí con su esposo Elimelec, que como cada quien hacía lo que bien le parecía, al llegar la hambruna, al llegar la necesidad, al llegar la crisis, al llegar la tormenta, se lo voy a traducir, al llegar el cáncer, al llegar la depresión, al llegar el estrés, al llegar las deudas, al llegar las crisis que lo están atormentando a usted en esta mañana, crisis que no lo dejan dormir, crisis que le quitan la paz, crisis que usted está en desesperación y que usted dice lo mejor será emigrar lejos del Salvador, lo mejor será irme para Europa, irme para Estados Unidos, irme, o usted desea que la tierra se lo trague. Entonces usted, al igual que en esa época, comenzamos a tomar decisiones en base a lo que bien nos parece. Y así es como unos comienzan con una carrera, se pasan a otra carrera, luego siguen con otra carrera universitaria, luego otra carrera, porque no saben lo que quieren. Y así usted es que Chepe no me conviene y yo mejor me voy a ir con Mario, y de repente Mario lo mismo, me voy con otro, y usted anda buscando de hombre en hombre o salta de mujer en mujer creyendo que la mujer o que el hombre va a solventar su problema, su necesidad, y usted hace lo que bien le parece. Y ahí está Noemí, y está Elimelec y sus dos hijos. Han entrado en una crisis, ha llegado una hambruna. Y en la Biblia, cada vez que hay una hambruna, como se van a narrar algunos pasajes de los patriarcas, donde tuvieron que enfrentar hambrunas como Abraham, como lo fue Jacob, como lo fue Isaac, que enfrentaron hambrunas, ellos buscaron cómo solventar esa hambruna. El problema es que ahora esta mujer tomó una decisión, como usted y yo tomamos una decisión. Venir en esta mañana, usted tuvo que tomar una decisión. Nuestra vida está basada en decisiones, y usted es el resultado de sus decisiones. Hágame un favor y dígale a su vecino: usted es el resultado de sus decisiones, dígale. Si usted toma buenas decisiones, usted se está contento, usted está alegre, usted está gozoso por sus buenas decisiones, porque usted mira los buenos resultados de sus buenas decisiones. Pero cuando usted toma malas decisiones, usted tiene que lidiar con las consecuencias. Esa mujer, que para mí la estrella principal en esta historia, aparte de la hambruna que había llegado, porque todos los 4 capítulos de Ruth tienen que ver con el hambre. No es tanto la historia de Ruth. Para muchos de los teólogos o de lo que se le conoce en el mundo de la teología, para muchos de los grandes estudiosos, este libro debería ser el libro de Noemí y no tanto de Ruth. Por lo que Noemí hace. Ahora quiero que vea, cuando ella sale del país, miren lo que dice en el verso 1 nuevamente, capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, fue a vivir a los campos de Moab, se mudó, emigró a Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran de Moab, y se quedaron allí.
juntos. ¿No es cierto que aunque estemos pasando momentos difíciles, pero no hay cosa más linda que estar ahí en el hogar unidos, pasando los momentos difíciles? Ahora, ¿cuántos tienen sueños buenos para sus hijos? Espérenme, levánteme. ¿Cuántos padres tienen buenos sueños para sus hijos o sus nietos? Yo tengo mis dos pequeñas y deseo lo mejor. Sí, ellos sabían que Moab era un país que era enemigo de Israel. Por eso es interesante entender que desde el momento que ellos deciden y tomar una decisión e emigrar buscando la solución a sus hijos, ellos comienzan poco a poco a adaptarse al sistema cultural, al sistema religioso, al sistema del cual los moabitas vivían, y ellos eran paganos. Ellos eran liberales. Ellos adoraban a sus dioses. Y ellos emigran a este lugar. Y poco a poco, claro, solventaron una necesidad de hambre. Pero comenzaron a vivir las consecuencias. Ahora imagínese usted despedirse de sus amigos, despedirse de todo y decir: mira, vamos a movernos, vamos a irnos a este lugar, porque la crisis que estamos viviendo es difícil. Y usted emigra y va completo con su familia. Pero de repente, estando en ese país, pasa en el verso 4, mire lo que dice, el verso 3, mire lo que dice, el verso 3 del capítulo 1, ¿qué dice? Y murió Elimelech, marido de quién, y quedó ella con sus dos hijos. Y de repente, la persona que usted ama, la persona que usted quiere, la persona con la cual usted ha procreado esos dos hijos, de repente esa persona, ¿qué pasa? Muere. Y usted dice: eso es algo normal, eso es algo natural. Está bien, es algo normal, es algo natural. Pero de repente, al morir, el soporte, la ayuda que esta mujer tenía, de repente ella queda viuda con sus dos hijos. Pero sus dos hijos, mire lo que pasa en el verso 5, verso 4. Los cuales, dice, al quedar con sus dos hijos, los cuales, ¿qué dice ahí? Tomaron para sí mujeres. ¿Qué tomaron ellos? Pero recuerde que Dios les había dicho al pueblo que ellos no podían hacer alianzas con las demás naciones. Es decir, que ¿cómo puede alguien creyente de Dios hacer alianza con el mundo? La palabra dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo. Santiago dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y Dios había dicho al pueblo de Israel que no tomaran mujeres que no fuesen israelitas, que no tomaran mujeres o hombres que fueran de cualquier otra religión, porque entonces al hacer eso iban a adaptarse e iban a abandonar la fe e iban a abandonar su religión y comenzarían a ir tras los Baales. Y oiga esto, Noemí lo sabía, pero sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas. Hicieron alianza con el mundo. Hicieron alianza con el paganismo. Hicieron alianza con las cosas que no agradan a Dios. Mi pregunta es: ¿y tú con quién estás haciendo alianzas en esta mañana? En tus momentos de crisis y de hambruna, ¿con quién estás haciendo alianza en esta mañana?
Recuerdo una vez que teníamos hambre y yo fui a cortarle los mangos a la vecina. La vecina, cuando llegó a la casa, vio que ya no habían mangos en el palo. Entonces le fue a preguntar a mi papá: mire, don René, fíjese que aquí habían mangos y ya no hay ni un mango. Cuando me fueron a preguntar a mí, yo no fui. Pero usted sabe que la verdad siempre sale. Entonces recuerdo que no solamente me tocó confesar que me había comido los mangos y algunos los había vendido, porque yo quería solventar y aliviar mi hambre. Y de repente me tocó un castigo. El castigo fue por haber mentido, no fue tanto por haberme robado los mangos, sino por haber mentido y haber dicho que no había sido yo. Cada decisión tiene una consecuencia. Cada decisión que usted toma tiene una consecuencia. Y en esta mañana quiero que reflexione qué decisiones está tomando usted que le van a afectar a su vida. ¿Qué decisiones está a punto de tomar que le van a afectar en su futuro, en su negocio, en su hogar, en su familia? Noemí mira que sus 2 hijos tomaron para sí 2 mujeres moabitas cuya cultura era baálica, cuyo sistema de vida era pagano. Fumemos, tomemos, droguémonos, vayamos de fiesta en fiesta, de party en party, hagamos lo que se nos da la gana. Y ellos comenzaron a vivir en Moab haciendo lo que se les daba la gana. El problema es que cuando tú tienes el temor a Dios, el problema es que cuando tú has oído de Dios, el problema es cuando tú conoces de Dios, entonces Dios te tiene marcado. Y mire lo que va a pasar con estos 2 hijos de ella. Versos 4 y 5. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí ¿cuántos años? 10 años. Ya había muerto el esposo. Bueno, murió mi esposo por vejez. Pero de repente, mire lo que dice el verso 6. Verso 5, perdón. Mire lo que dice. Y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Póngase usted a imaginar, Raúl, ponte a imaginar que de repente se muere tu esposa y se mueren tus hijos. ¿Cómo te sentirás tú? Comienzo con otra, dice no. Yo me pongo a pensar cómo me sintiera yo al saber que mi esposa y mis 2 hijos mueren por una mala decisión. Una mala decisión. Una mala decisión que trae consecuencias. Una mala decisión que poco a poco hizo que esta mujer Noemí de ir llena con su esposo. Porque yo puedo aguantar hambre, hermano. Podemos aguantar problemas, pero que se me muera la esposa y se me muera lo que más quiero, mis hijos. Lo normal es que uno de padre lo entierren sus hijos. Pero que uno de padre entierre a sus hijos, eso es un dolor que no quiero ni imaginarlo, ni pensarlo. ¿Cómo se ha de sentir que uno como padre tener que enterrar a sus 2 hijos, que por buscar lo mejor, que por buscar un sueño, que por buscar la mejoría, la estabilidad y solventar la crisis de hambruna que había? Ahora mi esposo ha muerto y mis 2 hijos me ha tocado enterrarlo. Y por eso en el capítulo 1, en el verso 20, mire lo que dice. Y ella me respondió, capítulo 1, verso 20 de Noemí. Y ella me respondió, no me llaméis Noemí. Diga conmigo Noemí. No le escuché, Noemí.
final. La historia de Noemí tenía que ser una historia. ¿Cómo tenía que ser la historia de Noemí? Agradable. Pero la historia no es nada agradable. Lejos de ser una historia agradable, algunos han traducido el nombre de Noemí como mi gozo. Otros han traducido el nombre de Noemí como mi dulzura. Lejos de ser una historia agradable, lejos de ser una historia de gozo, lejos de ser una historia de alegría, esta es una historia donde esta mujer dice: ya no me llames Noemí, sino que llámame Mara. Llámame Mara. ¿Y qué significa Mara? Mire a su vecino como usted, dígale: amargado o amargada. Algo que debía de ser agradable se convirtió en algo amargo, en amargable. ¿Y cómo se convirtió esta historia de algo agradable, de algo lindo, en algo amargable? Porque cuando llegó la hambruna, porque cuando llegó la crisis, porque cuando llegó el momento de la prueba, ellos decidieron huir. Y al tomar la mala decisión de buscar algo mejor para sus hijos, algo mejor, al hacer alianzas con el mundo, se volvieron enemigos de Dios. Si usted hace alianzas con el mundo, si usted hace alianzas con el mundo, usted se volverá enemigo de Dios. Nuestros dichos dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Al que come miel. Si usted comienza a hacer alianzas con el mundo, a hacer amigos con el mundo, una cervecita por acá, un traguito por acá, un cigarrito por acá, un mensaje de WhatsApp por acá, y usted comienza a hacer alianza y usted comienza a hacer amistad con el mundo, sus decisiones tendrán consecuencias. Para que sus hijos murieran, pasaron 10 años después de la muerte de su esposo. Pero que llegó la consecuencia. Llegó la consecuencia. Y ahora esta mujer dice: ya no me digan, por favor, ya no me digan Noemí, ya no me digan agradable, porque mi vida ya no es agradable, mi historia ya no es agradable. Lo que me ha pasado, esto no es cualquier cosa. Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, me tocó enterrarlo, me ha tocado estar acá sobreviviendo, y ahora ya no me digan Noemí, díganme Mara, lo cual significa amarga, amargura. Me pregunto cuántos en esta mañana vivimos amargados. ¿Cuántos venimos a la iglesia en amargura? Y usted se sienta en esta mañana, escucha la palabra, oye el sermón, pero su corazón no hay cambio, no hay transformación, vive en amargura. Y mire lo que dice esta mujer, verso 20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande, ¿qué dice? ¿Me ha puesto quién? ¿Acaso tiene la culpa Dios de sus malas decisiones? Le hago la pregunta a usted: ¿acaso tiene la culpa Dios de que usted se dejó embarazar? ¿Acaso tiene la culpa Dios de que usted ande en un adulterio? ¿Acaso tiene la culpa Dios de su fornicación? ¿Acaso va a tener la culpa Dios de las cosas que usted y yo hacemos? Claro que no. Ella dice: Jehová me ha puesto en grande amargura. No. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando tú haces con tu vida lo que bien te parezca, cuando tú haces con tu vida lo que se te da la gana, y es mi vida y yo hago lo que quiero, y los jóvenes se rebelan contra el papá y la mamá y le dicen: si tu papá, tu mamá, tú eres ignorante, tú no sabes, ya estás viejo, eres anticuado. Aquí la onda o la nueva onda es esta: que nos freguemos, que nos vayamos de fiesta en fiesta, de party en party, y que probemos esto y lo otro. Haz con tu vida lo que tú quieras, pero tendrás que pagar las consecuencias.
Dale rienda suelta a tus sueños. Diviértete, no me pasa nada. Pero yo te garantizo que como esta mujer, cuando llegó a perder su esposo, es normal. Pero llegar a perder a sus 2 hijos, se dio cuenta que no era normal. Hágame un favor y dígale a su vecino, toque a su vecino ahí, dígale, con Dios no se puede jugar, dígale. Con Dios no se puede jugar. Vivimos en una época donde salen ahí en TikTok un pastor de allá de California dice que tomar cerveza no es malo. Escuchaba a otro pastor de Colombia decir, no hermanos, si los de la LGTB van a entrar al reino de los cielos. No, hermano, la palabra del Señor dice que cuando venimos a Cristo, Él quiere limpiarnos, Él quiere rescatarnos, Él quiere mejorarnos, Él quiere que usted y yo nos estemos santos delante del Señor. Y que aunque tengamos una lucha a diario, aunque caigamos, nos levantamos, pero debemos de continuar agradando y siendo agradables para el Señor. Pero esta persona había hecho una alianza que le está costando la vida a sus hijos. Y ahora se encuentra en amargura, en depresión, en estrés, en ansiedad, porque habían dejado su hogar que se llamaba Belén. Diga conmigo Belén. ¿Alguien sabe lo que significa Belén? Belén significa casa de pan. Eso significa Belén, casa de ¿qué? De pan. Pero en Belén, en casa de pan, no había comida. No había comida, habían crisis, habían problemas. Y cuando llegó la crisis y cuando llegó el problema, huyeron en desesperación. No huyas del problema, no huyas de la crisis. Quédate donde estás. No te muevas de la iglesia, no te muevas de Dios, no te muevas, sea lo que sea, no te muevas de Dios. Si Dios te trajo acá, no te muevas. Aunque el problema sea grande, aunque la crisis sea grande, aunque el cáncer sea más grande de lo que tú te imaginas, no te muevas, porque afuera de aquí no hay nada bueno para ti. Pero si tú permaneces en Dios, si tú oras al Señor, si tú permaneces, te cimentas, te fundamentas y echas raíces en el Señor, venga lo que venga, soplarán vientos, soplarán tormentas, pero el que cree en el Señor, nada lo moverá. Pero esta mujer se movió. Y ahí están las consecuencias. Ahora, cuando se fue, esta mujer se despidió de sus amigos. Mira, se va Ruth, se va Noemí, perdón, y se va Noemí con su esposo, y se van sus 2 hijos, y comenzó a despedir de sus amistades. Pero en el verso 19, dice, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? La gente sabía quién era Noemí, pero ahora ella se había ido con las manos llenas, con su familia y su hogar completo. Pero ahora que la miran regresar, se dan cuenta que ya no está Elimelech. Se dan cuenta que ya no están sus 2 hijos. Y miren lo que dice en el verso 21. Léalo conmigo, por favor, el verso 21. Yo me fui, ¿cómo se fue ella? Llena, buscando un bienestar material, buscando una solución económica, buscando una solución a mi problema. Yo me fui llena, estaba completa, tenía a mi esposo, tenía a mis 2 hijos. Pero como decidí irme de la iglesia, decidí irme de los caminos del Señor, decidí apartarme y hacer con mi vida y tomar decisiones como se me da la gana, yo decidí, pero las consecuencias. Y mire lo que dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Qué es lo que usted ha perdido en esta mañana? ¿Qué ha perdido usted? ¿O qué está a punto de perder en esta mañana? Usted está acá y está a punto de perder el amor, el gozo, la alegría, la paz.
Esta mujer había adquirido bienes terrenales, había adquirido posesiones en Moab. Era tierra de abundancia. Pero ahora tiene las cosas materiales, pero no tiene ni a su esposo ni a sus 2 hijos. El éxito. Mira, soy exitoso, mi negocio está bien, mi empresa va bien, mi tienda va bien, pero estás perdiendo tu comunión con Dios. Pero tus hijos no quieren nada con Dios, porque sacrificaste de lo más importante, y es que Dios siempre va a proveer. En cualquier crisis que tú puedas estar, Dios siempre va a proveer. Y por eso en el verso 10:21, mire lo que dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Cuántos afligidos han venido en esta mañana? Usted ha venido afligido, pero hágame un favor y dígale que está a la par suya: esta hambruna va a terminar, dígale. Dígale, esta hambruna va a terminar, dígale. Hermano Roberto, esta hambruna va a terminar. Esta hambruna va a terminar. No sé si usted me está escuchando, pero esta hambruna va a terminar. Esta situación va a terminar. Así como la hambruna tuvo una fecha de nacimiento, también esa hambruna tiene una fecha de expiración. Ese problema va a terminar. Esa necesidad va a terminar. Esa hambruna va a caducir. Ahora, lo que me llama la atención es que Noemí no se ha dado cuenta del impacto que ella ha tenido en medio de la crisis con una de las personas. Noemí le dice: váyanse a Orfa, y a Ruth le dice: despídanse, yo ya no puedo hacer nada más, no puedo quedar embarazada, ya yo estoy vieja, y si llegase a quedar embarazada, de aquí a que mis hijos crezcan, ustedes ya van a estar viejas, váyanse, regrésense. Entonces Orfa le da un beso y regresa a Moab, al mundo. Pero Noemí no se ha dado cuenta del impacto que ella está teniendo al tomar la decisión de volver a casa. Porque en esta mañana el primer paso para que se termine el hambre es volver ¿a dónde? No le escuché. El primer paso para que termine el hambre es volver ¿a dónde? Levántese y toque unas 2, 3 personas y dígale: es tiempo de volver a casa. Póngase sobre sus pies y dígale a unas 2, 3 personas: es tiempo de volver a casa. Dígale: es tiempo de volver a casa. Póngase de pie. Vamos ahí, póngase de pie. Unas 3, 4 personas que usted no conozca y dígale: hermano, hermana, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. La hambruna ya terminó. La situación ya terminó. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. En el mundo no hay nada bueno para usted. Allá afuera no hay nada bueno para usted. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. No se aparte del Señor. No se aleje del Señor. Es tiempo de volver a casa. Lo primero que hay que hacer es volver a casa, porque lejos de Dios no hay nada bueno. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 3, dice: sin mí nada podéis hacer. Todo lo que usted haga en su fuerza, todo lo que usted haga en su humanamente fuerza, todo lo que usted haga siempre le va a llevar a que usted se sienta peor de cómo inició. Pero cuando usted pone las cosas en las manos del Señor y usted se agarra de la mano del Señor y usted permanece en el Señor, venga lo que venga, sin mí nada podréis hacer, pero contigo, con Dios, con nuestro Todopoderoso, al que le pide, Él le da. Al que Él toca la puerta, Él las abre, porque usted permanece en el Señor. Pero no tiene que ir afuera. Vuelva a casa. Vuelva a casa. Esta mujer decide. Verso 21. Verso 22, perdón. Mire lo que dice. Así volvió, ¿quién? Noemí. Pero la decisión de Noemí de volver a casa tiene repercusiones y consecuencias buenas.
porque Orfa le dio un beso y se regresó al mundo. Pero la decisión de Noemí de volver a casa va a tener repercusiones por la eternidad. Porque en lo que ella estaba en una crisis, ella se estaba ganando el corazón de Ruth. Y lo que ella estaba haciendo sin darse cuenta es que Ruth, quien era moabita, quien era pagana, quien era mundana, quien que adoraba los Baales, quien hacía fiestas paganas todos los días, ahora Ruth dice: yo no me voy a ir, yo quiero que tu Dios, ese se llama conversión. Yo quiero que tu Dios, yo quiero que donde tú vayas, yo iré, y donde tú mueras, ahí moriré. No se da cuenta Noemí que la decisión de ella está generando un impacto en la vida de Ruth. Y Ruth ahora deja de su paganismo, deja el mundo y decide ir a lo único que puede solventar, y ese es a nuestro Dios todopoderoso. Porque cualquier problema que tú tienes, siempre, cualquier problema que tú tienes, siempre habrá un propósito de parte de Dios. Y Ruth le dice, es más, léalo conmigo. Mire lo que dice. Verso 16. Verso 15 y 16, léalo conmigo del capítulo 1. Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, ahí viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. A ese se le llama pacto. Y lo que está diciendo el texto es que esta mujer moabita, que era pagana, que era mundana, ahora a través del testimonio de Noemí, de la prueba, donde ha perdido a su esposo, perdido a sus 2 hijos, pero esta mujer dice: aquí en este mundo no hay nada bueno para mí, es mejor volver a casa, porque donde hay Dios, allí las cosas van a estar mejor. Cuando usted vuelve a casa, las cosas van a mejorar. Cuando usted vuelve al Señor, las cosas van a mejorar. Y ella dice: voy a volver a casa. Y Ruth dice: yo quiero eso también para mí. Y para no hacerle larga la historia, póngase de pie en esta mañana. Y con esto quiero cerrar. Regresan a casa. La gente lo tenía como una mujer que había perdido todo. Pero en el capítulo 2 del libro de Ruth, dice que Noemí, al regresar a casa, junto con Ruth, tenían un pariente en el capítulo 2 que se llamaba Booz. ¿Cómo se llamaba el pariente? Booz. Y Booz tenía, mire, chirilicas. ¿A quién le gusta el pisto? Espérame, ¿a quién le gusta el pisto? Amén. Esta mujer lo ha perdido todo, pero dijo: yo voy a regresar a casa, porque aquí en el mundo lo perdí todo. Perdí a mi esposo, perdí a mis 2 hijos, pero es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a Belén, a casa de pan. Toma la decisión de volver, porque usted tiene que tomar una decisión en esta mañana. La decisión no está huir de la iglesia y comenzar a hacer las cosas del mundo hace, porque eso le va a traer graves consecuencias. La decisión siempre va a ser volver a casa, volver al lugar, a casa de pan. Y dice que Noemí escuchó que Jehová había visitado los campos de Belén, y que era la hora de la cebada. Es decir, que ya Dios había mandado toda la bendición a Belén. No te muevas, quédate, que ahí donde estás, ahí va a llegar la bendición. Dígale que está la par suya: ahí va a llegar la bendición, dígale. No se mueva, no se mueva.
ahí va a llegar la bendición. Noemí había cuidado a Ruth, pero ahora Noemí ya está vieja. Ya está vieja Noemí. Y en el capítulo 2, Ruth comienza a cuidar a Noemí. Y en el capítulo 2 comienzan a armar un plan. Y en ese plan había un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese hombre? Booz. Y Ruth, quien era moabita, dejó de ser moabita, porque ahora se había adoptado la cultura, la religión y el Dios de Israel. Y en las leyes de Israel decía que el pariente más cercano podía redimir a la mujer que había enviudado. Tú fuiste mi luna y mi sol. Entonces Noemí arma un plan. Y el plan era que esta mujer moabita se volviese a casar. Y en eso entabla una amistad con un hombre llamado Booz, que en el capítulo 2 dice que Booz era el hombre más rico de la tierra. Para no serle larga la historia, se casan. Y en el capítulo 4 le voy a leer lo que dice. En el capítulo 4, mire lo que dice, verso 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Está hablando de Ruth, pero como es la familia y la alegría es de todos, dice: le ha nacido un hijo y lo llamaremos Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Isaí era el padre de lo que más tarde va a ser el rey. ¿El rey qué? David. De Ruth y de Noemí, de lo que estaba desechado, de lo que había perdido, Dios decidió darles un hijo. De Obed nació Isaí, de Isaí nació David, y del rey David descendió nuestro Señor Todopoderoso. Porque aunque tú des las cosas por perdido, aunque la hambruna esté fuerte, Dios siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. Muy suave está. Si nosotros volvemos a casa. Volvamos a casa. Siempre hay un plan de parte de Dios. Volvamos a casa. Oramos en esta hora. Señor, aquí estamos. La hambruna ha sido terrible. La crisis fue dura. Algunos hemos tomado malas decisiones. Nos hemos apartado de ti, Señor. Hemos tomado malas decisiones y no nos hemos dado cuenta de las consecuencias que estamos acumulando. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. Una historia agradable terminó siendo una historia de amargura. Pero la historia de amargura se convirtió en una historia de esperanza. Porque de la amargura a la esperanza, solamente Cristo puede revertir cualquier daño, cualquier mala decisión. Por eso yo le invito a usted en esta mañana. Si usted ha estado alejado de Dios, si usted ha estado haciendo las cosas a su manera, vuelva al Señor. No se aparte de Él. Vuelva al Señor. La solución no está en el mundo ni ser alianzas con el mundo. La solución está en volver a casa. Y mientras cantamos esta alabanza, decimos así: tu amor por mí. Y cómo explicar
lo que has hecho tú por mí. Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos de mi caminar, tu fidelidad nunca se apartó. Tu fidelidad, Señor. ¿Cómo expresar? ¿Y cómo expresar tu amor por mí? ¿Y cómo explicar si cierro mis ojos y veo pasar tu fidelidad, Señor? Tu fidelidad nunca, nunca. Tu fidelidad, Señor. Señor, y fuiste mi luna y mi sol, y en los momentos de clamor, y siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Siempre estabas conmigo, nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Aquí hay una persona. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguien más? Alguien más que le diga: Señor, he tomado malas decisiones, pero hoy quiero volver a casa. Hoy quiero volver a ti, Señor. He perdido mucho, pero si tengo vida, aún hay esperanza. Noemí volvió a casa, hizo que Ruth se convirtiera al único Dios verdadero, y que de esa historia de amargura se convirtiera en una historia de esperanza, donde procrearon, y de ahí nació como descendencia nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay hambruna, no hay crisis que no pueda tener una fecha de caducidad, de expiración, al cual Dios no pueda solventar. Simplemente no te muevas, es de volver a casa. Señores, hoy en esta mañana hemos exaltado y hemos glorificado tu nombre. Yo te ruego que sea usted en esta hora dándonos la fuerza para no apartarnos por nada del mundo, apartarnos de usted. Que nuestros matrimonios se puedan fortalecer, que podamos, Señor, tomar decisiones sabias y no decisiones que nos arrepintamos. Que bendiga a la hermana que viene aquí al frente. ¿O habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida al Señor? Oh, el único que puede cambiar esa amargura y darte esperanza es Cristo. Él es el único. Él es el único. Sí, Señor. Oh, Señor eterno, con su voz dígale: fuiste mi luna y mi sol, en los momentos de clamor, cuando me alejaba de ti.
Una última vez, solo con su voz. Y fuiste mi luna y mi sol. Y en los momentos de clamor, cuando me alejaba de ti, siempre subiste. Siempre estabas conmigo, nunca estuve solo. Siempre estabas conmigo, Señor. Siempre estarás con tu pueblo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios me lo bendiga, hermanos.